30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De la A a la Z del rock argentino, cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. Pero muchas gracias, Brian. 7 minutos pasan de las 2 de la tarde en este lunes 22 de abril, ya 22 de abril de 2024. Hermosa tarde, ¿verdad?
En la selección musical y puesta en el aire, el señor Brian Álvarez. ¿Qué haces? Maestro, locura máquina. Riquelme está feliz. En el streaming está el señor Julián Quirós. El otro que está feliz es nuestro productor Sandro Batman Díaz. Todo el pueblo bostero, hoy estamos festejando el pase a semis. Fue 3-2, como podría haber sido 4-1 tranquilamente. Digan lo que quieran, vengan de a uno. Ganó el más mejor ayer. ¿Cómo le va a doña Claudia Rataro? Me imagino Muy la bien, muy Romy bien. como estaría prendida Sí, ahí estaba fuego. con los sobrinos, ¿viste? Los sobrinos que También llegaron de son allá bosteros. lejos. Claro, bosteros son, sí, Claro. ahí estaban todos juntos. Cabuleros, ahí estaban discutiendo porque tenían que combinar las cábalas de uno y de ropa. otro. La Porque cábala. claro, la Romy tiene sus cábalas y ellos tienen las suyas. Entonces hay que No combinar me diga que ambas hasta eso cábalas. Y discutieron, claro, porque no, me es que diga. si te sentaste acá, que si te sentaste allá, que si está. Yo un día antes no tomo, dice. Bueno. Y bueno, claro, sí, abstinencia, todo, promesa de abstinencia. No, sí, estuvieron Tremendo ahí. eso. Así Eso que me acaba de decir. Muy bueno, Muy y, bueno. y aparte es, Divertido. el duplex está rodeado, de un lado son de River y de otro lado son de River también, entonces en el medio, Boca. ¿viste? No me diga, La cosa ¿dónde vive tu hermana Romy? Sí, se pone picantón. Ah, los vecinos Sí, son... Sí. Me imagino. Me imagino. Ahí, Bueno. ahí se pone lindo, cuando cada vez que hay gol, no sé si eso viste, bueno, Claro, tremendo. retumba la vereda, no sabes de qué lado, de dónde viene, pero Claro. bueno. Encima arrancaron ganando, así que Sí, qué polémica, ¿no? tremendo. Qué eso. polémica eso. ¿Qué fue? ¿Fue? ¿No fue? Después, hoy estaba escuchando Yo escuché el audio del bar. no sé eso, el audio del bar, donde decía que Que sí, no, parece que sí, no, para mí no entró. A ver, pero mira, ahí sí, ahí no. Pará, Ay, muy papá. justo. La revisaron Sí, ahí muy sí, justo. muy justo, pero Vos no. sabés que yo estaba Finalmente, viendo, de todos los ángulos, no vi era. el partido, vi parte del partido con el papá de Juli. Me dice, no fue gol. ¿Viste? No fue gol, me dice. Para mí había sido gol. ¿Viste? Claro. O sea, yo lo vi, yo no veo bien tampoco. O sea, sin los lentes no Es que veo en la craca. rapidez del momento sí, Sí, parecía que sí. parecía que sí. Pero después viste que cuando. Dice, Romero cuando la muestra- alcanzó, la pelota no alcanzó y es lo que está escrito en la regla del fútbol. La pelota Claro. no traspasa la no pasó línea fue completamente. por no está fuera. milímetro. Fue una Bueno, cosa bueno. ahí que, no sé, la mano de Dios fue esa. A llorar a la iglesia. Igual, La mano de como Dios, bien mal. dijo Julio hoy a la mañana, Romero estuvo muy rápido. Sí, ¿Vos muy dijiste bien. eso esta mañana? O sea, podría haberla dejado entrar. Qué Porque tremendo fue un arquero, rebote, sí. Qué tremendo arquero. Y está jugando mermado físicamente igual, porque estaba lesionado. Igual está grande Igual, ya, ¿no? sí, Igual sí. que buen arquero. Buen arquero. Sí, La sí. cosa que Nuestro arquero que nos llevó a la la final en el de 2014. Brasil, 2014, exactamente. Mirá, vea cómo está Claro, Claudio, obvio. claro. Sí, bueno, no te vas a acordar de eso. Me encanta, a mí me encanta Claro. el Chiquito Romero. Descubrimiento de Maradona, ¿no? Creo que sí. Claro, Creo que sí, él fue creo que lo sí. llamó del 2010 y después en el 2014. Claro. En el 2010 no fue titular, creo que fue suplente. ¿De quién? No me ¿De quién? acuerdo. No me acuerdo. ¿Quién? ¿Willy Caballero? No, Caballero Fue- estaba en me parece Francia. que puede haber sido Caballero. Willy Caballero estaba en Francia y después fue reemplazado por Armani, creo. Mundial de ¿Quién Francia. fue el titular Willy arquero Caballero. en 2010? En 2010, Sí. no es Francia-Sudáfrica, el Sudáfrica, arquero era 2010. Chiquito Romero era suplente. Chiquito Romero. Suplente. No, era Chiquito Romero el ¿El arquero. titular? Con pelo largo, sí. Ah, pensé que era suplente él en el 2010 y que No, recién había sido titular 2010 en y 2014. 2014 fue Ah, fue mira, el arquero. está. Y en, claro, Y en 2018 fue Willy Caballero, Willy Claro. Caballero. en Rusia. Y después Armani. No, y después Sí, Dibu después Martínez. No, después Armani. En Rusia, después Armani. Ah, claro, Y porque después Willy Caballero Willy después de Caballero. Croacia Claro. lo sacaron. Caput. Así es. Pero bueno, mira qué buen dato. Todo Pero eso- no, tremenda esa, Lindo, no, esa estuvo lindo sacada. ese por clásico porque volvió Sí, el sí, público, qué lindo. local, En Córdoba visitante, fue, ¿no? Sí. Sí. No hubo ningún incidente, eso es lo mejor que hay que remarcar, ¿viste? Más allá de la cargada, creo que no hubo heridos, no Mi hijo hubo... estaba entusiasmado con la posibilidad ¿Fue? de que pudiera ir. No pudo. En realidad tenés ¿Hincha que... de qué? ¿De Boca? De Boca, Ah, más pero vale. lógicamente su tía que es socia de Boca tenía acceso por ahí a comprar, pero no, imposible, no se pudo 80 acceder lucas a- creo que salía la popular. No, más barata. menos salía, pero era imposible conseguirla. No, claro, Claro. no había forma. No Estaba había todo forma. vendido. Así que ni ella siendo socia, ¿viste? Pero bueno, Claro.
Se quedó con las ganas. Ya en algún momento llegará y todo, Ya le va a pero, tocar, ya le va a tocar. pero lindo superclásico. Yo, viste, uno lo mira como... Mirate medio de reojo vos. Claro, yo en realidad no lo miré, o sea, No, lo sé. iba Lo fui escuchando, siguiendo, sí, lo fui siguiendo. En un momento se nos cortó la luz a nosotros. otra vez. Y yo pensé, uy, che, ¿será general? ¿Será con todos? Pensé, porque la gente estará re enojada. Porque era más o menos como sobre el final del partido, Claro. ¿eh? Hubiese sido general la puteadera. Y que claro, iba a hacer, no, y volvió como a la media hora más o menos, el domingo. Así que bueno, tranqui. Bueno, tranquilo todo Tranqui, el domingo. funky. Tranquilo el domingo 51 60 51 para que te comuniques con la radio. Los datos del tiempo a esta hora de la tarde, el actual 8 grados sobre cero, la térmica 3 grados, 7 décimas sobre cero, la humedad 53%, presión 1006.5 hectopascales, viento del oeste a 30 kilómetros. La visibilidad es buena, dice el servicio meteorológico, la máxima prevista para hoy, 10 grados sobre cero. Para este lunes por la tarde estará parcialmente nublado, por la noche se prevén lluvias aisladas, adelanta el Servicio Meteorológico Nacional para este día lunes. Ujú. Ahora está subiendo un poquito la temperatura, hablaba con Juli antes de que llegue, pero esta mañana estuvo bravo, frío, Sí. frío, pero bueno, donde no está frío en Puerto Sí. Santa Cruz. Eso ¿viste? te iba a decir, de los que están tranqui, Parecía Son que Puerto sí, Santa Cruz. parecía que estaba todo tranquilo. ¿Qué es esto? onda? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? A ver, el intendente de Puerto Santa Cruz, actual, Juan Manuel Borges, denunció al ex jefe comunal, Néstor González, por presuntas amenazas o por amenazas, dice acá la nota, así que claramente lo denunció, por amenazas. Y después Néstor González, hay dos notas, la del intendente que denunció las amenazas de González y después González retrucando, aclarando, sí. Bueno, posteado en redes sociales, dice claro. sí. El ex jefe comunal de Puerto Santa Cruz, Néstor González, muchos años estuvo Néstor González. Dos gestiones por Sí, lo menos. y una me parece que como otra en el medio también Sí, puede me ser. parece Bueno, que sí. utilizó nuevamente su cuenta de red social Facebook para referirse a la presunta amenaza que le propinó al intendente Juan Manuel Borges. Nuevo Día, Qué raro. metido raro, en mando el quilombo. despelote, Sí. publicó la denuncia que Borges presentó ante la justicia que determinó una restricción perimetral de acercamiento que se habría originado luego de que el municipio notificara a la esposa de González, del exintendente, sobre el nuevo destino laboral. La habían cambiado de dependencia. Ah, por eso fue A que la se esposa. calentó. Ah. Ahora González publicó un texto con una captura de la nota de Nuevo Día y el texto que supuestamente le habría enviado por WhatsApp a Borges. Y eso sería, ya que el señor, esto es lo que diría el posteo, ya que el señor intendente hizo pública una supuesta amenaza, publicó la amenaza y ustedes saquen las conclusiones, dice él. Y por medio de su cuenta, ya había hecho una publicación en el que no nombra al intendente, pero hace referencia a la prohibición de acercamiento que dispuso la justicia luego de la denuncia de Borges. Y puso lo siguiente. ¿Te lo hago con la voz de González? No. Bueno, dale. No me sale la voz de González. Con la cara llena de risa. En la vida hay códigos que se deben respetar. Si vos no tenés memoria, es un problema tuyo. Podés meter todas las prohibiciones de acercamiento que quieras, pero yo, a mi esposa y a mis hijos, no voy a parar ni un segundo de defenderlos, mientras tenga vida. Eso dijo González. Eso dijo. Y le puso una postdata. Ajá. No seas cagón, que en 40 años que vivo en este querido pueblo nunca le pegué a nadie. Y de última, vos sos más grandote que yo. Habría que preguntarse por qué tiene medidas restrictivas. Ah, bueno, porque se Claro, sintió amenazado claro. Borges y aparte porque es el intendente. Claro. Entonces viene otro y te amenaza. Entonces, como sos el intendente, Puedes pedir. lo tenés que tomar más en serio que nosotros que decimos, che, te voy a cagar a trompada. Bueno, eso lo tiene que tomar como un poquito más serio. Nosotros, cualquiera de nosotros acá en esta mesa nos invitan piña y ¿qué le decimos? Vení, vamos a darnos hasta que caiga uno. No corresponde. No corresponde, dice cara dura. A él no le La gusta. arrebatás primero. A él no le gustan esas cosas, no le la gusta. bota- Le pone nervioso. No. A pesar de que tenía las de ganar. En este caso es correcto lo que hace Borges, porque si fuera por guapo y por grandote, Claro, o sea, no puedes andar por la Ya vida a está. las piñas. Claro. Es así. Pero bueno, tremendo lío. Y otro lío también está en los antiguos. ¿Qué pasó? Y en los antiguos ya vienen desde el viernes, desde la semana pasada.
¿Qué pasó en los antiguos, Claudia? ¿Qué pasó en los antiguos, Beto? No sé, no tengo ni idea. Había un plan de viviendas para personas de vulnerabilidad social. Ajá. Y 30 la viviendas. usurparon, Pará, ya hubo pará. quilombo. Pará. Sí, 30 dígame. viviendas. 30. Sí, 30 viviendas. Está Como bien. se usa. Sí, o sea, bueno, pero por lo menos para la gente que más lo necesita. claro, sí, pero solo vulnerabilidad 30. social y demás, solo 30. 30. Sobre un padrón de 150. Al amigo, un montón, claro. Sí, Y claro, claro, el que se imagínate. quedó afuera se sintió discriminado. Además, obviamente. era con ciertos requisitos y era destinado a la población más vulnerable. Sí, Bueno, dentro de los... Esto era en función de un puntaje que se iba acumulando. sí, Muy- como hace siempre Idu. Claro, Sí. sí, pero acá me parece que tenía otros Otras puntos, cosas. otras cosas también. Creo que tenían que, lo más importante era el informe socioeconómico que te podía hacer Claro, la asistente la social. trabajadora o social algo del, así, gracias, del Sandra. municipio. Bueno, ¿qué pasó? Parece ser que no estaban muy contentos muchos vecinos y vecinas con los informes que les hicieron, porque Sí. parece que en algunos ni siquiera ni siquiera le contaron ni un punto. Claro. O sea, no le contó nada, no se tuvo en cuenta, no le han puesto puntaje. A otros, por ejemplo, que dice que viven en situación muy precaria, en casas de familiares, Sí. y que ni siquiera ingresaron para ver en qué condiciones Claro. vivían, y le pusieron un puntaje como que no eran vulnerables. Claro. Porque Y en cambio otros, yo- además dice, tampoco podían tener un ingreso, mira, no te quiero mentir, pero creo que era hasta 2 salarios mínimo vital y móvil. Y según algunos denunciaban, había policías que cobraban mucho más que eso. y lograron un puntaje. Y estaban, había gente que tenía terrenos. Manejaron el puntaje. Claro, como sucede dibujaron, lo que como puede denuncian pasar, siempre, como sí, puede sí. ocurrir en muchos lugares. Bueno, y bueno, se armó tremendo lío, habían citado a los cientos, vos fíjate cómo es también la situación. O sea, cómo les gusta igual, ¿no? Sí. ¿Cómo, Le gusta el puterío. sí, cómo sí, les sí. gusta? A ver, Porque toma. cómo se enteraban del puntaje que tenían y de los preadjudicatarios. Supongo que Idu Te mandaban un mail, te notificaba. mandaban un mail, decís vos. Ponele, claro. O Hacían- iba a una gente de publicaban, Idu y te decía, en están la publicados los página- listados y fíjate a ver si en la estás o no página estás. municipal te ponemos el listado Sí. y te fijás. Sí. Bueno, no. Los llamaron a todos a que vayan. A los 200 que A, estaban a los anotados. 150 los llamaron para que vayan a ver los puntajes tal día, tal hora. Imagínate el despelote que Quilombeo. se armó. Claro, porque si vos estás viendo el que... Recaliente, ¿viste? Vos vivo bajo 4 chapas, es decir, tengo 4 chicos, soy, no sé, empleada de una cooperativa, trabajo con una cooperativa, gano 200.000 pesos y me dejaron afuera. O sea, ¿quién es más vulnerable que yo en esta lista? Claro, Se claro. preguntaban muchos, ¿viste? Bueno, entonces ahí se armó todo el lío, hicieron una manifestación, el viernes estuvo bastante álgido, estuvieron manifestándose y aparentemente se tiran la pelota entre el Consejo Deliberante y el municipio, a cargo de Zulma Neira. Sí, Y se tiran la pelota. ¿Quién tiene que solucionar? Porque ahora a ellos se les vencen los plazos, que creo que es el martes, mañana se les vencen Sí. los plazos para poder reclamar. Y ellos van a reclamarle a uno y le dicen, no, tenés que hablarlo con el Ejecutivo. Van al Ejecutivo, no, tenés que presentarle cualquier queja, lo tenés que presentar al Consejo Deliberante. Nadie les estaría tomando la que... Esto es lo sí. que Mientras tanto dicen ya las entregaron las llaves de las casas, seguro, todo. ¿o no? Mañana, hasta mañana tendrían tiempo como para poder solucionar esto. Ah, un quilombo. Estaría bueno por ahí, no sé, en estos días, entre hoy y mañana, a ver si se puede por ahí hablar con alguien, a Sí. ver qué pasa con las viviendas de los antiguos. Bien. Vamos, 14 y 21 minutos, te cuento esto de Fuera de Contexto por la radio, la Copa en el 100.9 del día, 51 60 51 para que te comuniques con nosotros. Y ya Sandro, que está con la cara llena de dientes, ganó Boca, así que está re contentísimo. Mirá, ahí Mirá está, la ahí está. felicidad. Ahí tenés, la cara de la felicidad. Con La el pre- escudito ahí, mirá. Escudito de Boca, todo. Qué linda camperita. Ayer fui a Un un buzo boliche de que hay qué. cerca de casa, la cantidad de gente que andaba con las camisetas después del partido, camiseta, uso de entrenamiento, gorro con visera y lo que se te ocurra, azul y amarillo. Aparecen, de golpe igual, ¿viste? Los triunfalistas aparecen, no, la chica que atiende ahí, Está barata la carne en su boliche, amigo. ¿a dónde? En su boliche, amigo. Ahí ¿Fue donde- ahí a ese boliche? ¿A dónde? ¿El peruano decís vos? Sí. Sí, ahí, Está barata. sí, Está linda, yo. Ayer fui a comprar ahí. sí, está más barato que el otro que está ahí cerquita. Ah, Está como 800, casi 800 pesos más barato. Así que bueno, nada, felicidad en los hinchas de Boca. Tenemos llamado, temita musical
Y vamos a ir a, si Dios quiere, a la primera entrevista de la tarde. Vamos a compartir un tema musical ahora. Tenemos un... ¿Tenés? Sí. ¿Efeméride? No hay No hay efeméride. efeméride hoy. Tenemos el temita de las pelotas, si supieras. Dale. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo, sentirse vivo, llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. Mirando en un espejo, en un mueble tan viejo como la soledad. Veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente a trabajar, a trabajar. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contactate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, .kennedy.Río Gallegos y Facebook, .kennedy_medio Río Gallegos. Te esperamos. De la generación del rock al futuro, la historia se escribe en acordes argentinos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más Federación querés. Patronal de Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Desde los baldíos de la infancia hasta los estadios de la grandeza. El rock argentino es la banda sonora de nuestra vida. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes
como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa Teresa. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Estamos al aire, Brian, 14:35 minutos. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE y vos sabés que mañana hay una gran marcha nacional que tiene que ver con la defensa de las universidades públicas en todo el país. Y bueno, para hablar de este tema, ya nuestros compañeros abordaron el tema esta mañana, pero nosotros vamos a buscar a otras voces. En este caso está Martín Saavedra, él es presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA, ¿sí?, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y también militante del MST. Martín, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo están? Hola, Martín. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí, ¿cómo estás? Ah, perfecto. Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, contactándote para que nos des tu impresión de esta marcha que se viene mañana en defensa de la universidad en todo el país. Mira, nosotros anticipamos que va a ser una marcha. Hola. Martín. Martín, disculpa. No te escucha nada. ¿Te podés arrimar a una ventana, por favor? Martín, si me estás escuchando, por favor, arrimate a una ventana porque no te escuchamos absolutamente nada. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Sí, bueno, Dale, dale. Martín, retomemos con la pregunta, bueno, sobre tu impresión de la marcha que se va a realizarse en el día de mañana. Sí, mirá, nosotros anticipamos que va a ser una marcha enorme. A lo largo de estas últimas semanas se han visto asambleas, clases públicas, distintas acciones que se han llevado adelante dentro de las universidades y por fuera de las universidades, que eran todas preparatorias para la marcha de mañana. Y nuestra interpretación es que a lo largo del país va a ser una marcha federal importante. Ujú. ¿Creen que a este gobierno le genera algún impacto la gente en la calle? Sí, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, antes de todas las acciones que se han estado llevando adelante a lo largo de estas fechas,
el gobierno nacional ha tenido que salir a dar una respuesta mentirosa, parcial, Sí. sobre el problema de las universidades. Sí. Actualmente, días antes de la marcha, ha dicho que va a haber un aumento del 70% del presupuesto para lo que era marzo y 70% era lo que va a ser en mayo. Obviamente este aumento primero no alcanza y segundo, algo que no quieren aclarar, porque si lo aclaran, la gente que al menos está metida en el tema se daría cuenta que en realidad es mentira cómo puede impactar ese aumento. O sea, gran parte de la plata en la que se está aumentando es solamente para pagar luz, gas, agua, y la realidad es que esa cantidad de aumento no va a cambiar nada la realidad de la universidad porque del presupuesto universitario más del 90% solo se utiliza para pagar salarios docentes. Claro. Lo que implica que no importa cuánto aumenten en los gastos de funcionamiento, la universidad hoy corre riesgo de ser cerrada porque ¿con quién le van a pagar a los docentes después de junio? Puede estar abierta o en la modalidad que ellos quieran, pero no va a haber docentes que den clases, no van a haber estudiantes que vayan a cursar. Claro, sí, sí, es verdad. Bueno, la convocatoria, ¿ustedes desde dónde parten? Mira, en conjunto con los gremios docentes y no docentes, la UTN hemos acordado juntarnos en la plaza que está frente al boxing, la Sí, Plaza Plaza Güemes, que Güemes. tiene Los Leones. Nos vamos a juntar ahí, vamos a concentrar a partir de las 5 y a las 5:30 nos vamos a movilizar hasta Roque y San Martín. La intención es, bueno, hacer ahí un acto para toda la comunidad que se sume y ser uno de las convocatorias también que se sume a la convocatoria federal, entendiendo que, bueno, que la marcha más central va a estar en Buenos Aires, pero que queremos que la Gallegos tenga una asistencia importante. Genial. Martín, seguramente van a estar acompañados por el resto de agrupaciones que conviven dentro de la UMPA, ¿no? Me imagino, de estudiantes y demás. Aparte de los profes, Sí. de la gente de los no docentes y demás, ¿no? Sí, obviamente hay un acuerdo generalizado al interior de la universidad en torno a la defensa irrestricta de la educación superior. Entendemos que bajo la premisa de la defensa de la educación nos hemos encolumnado todos los espacios políticos que hay en la universidad, obviamente con nuestras diferencias, no es que hemos resuelto todo lo que nos separa, pero entendiendo que hay un punto clave que es esto de la defensa de la educación superior. Genial, Martín. Bueno, ¿nos reiterás a qué hora nuevamente es la convocatoria? Sí, sí. Mañana a las 5 de la tarde en la Plaza Sí. Güemes, que está frente al boxing, nos vamos a reunir hasta las 5:30 y de ahí vamos a marchar hasta Roque y San Martín. Bueno, Martín, te agradecemos mucho tu tiempo y esperemos que vaya todo muy bien mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Martín Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes y Militante de la agrupación Juventud Socialista. del MST. Ya había Karina Dodman de Adiumpa esta mañana en charla con nuestros compañeros de Arriba al Día, también había adelantado. La Plaza de los Leones, Plaza Güemes la conoce poca gente por el nombre, ¿no? Sí. En realidad, la Plaza de los Leones está justo frente al Atlético, al predio, la cancha. También del se suman Atlético muchos sindicatos que también Sí. a la misma hora han hecho la convocatoria en el mismo lugar. Por eso le preguntaba de dónde partían ellos, porque a Claro. lo mejor ellos partían de otro lugar No, hacia pero la Plaza Güemes. claramente están todos, Sí. digamos, en la misma sintonía, más allá de, como dijo él, de la ideología política, de todo lo que eso está todo de lado, es defensa de la educación pública, digamos, irrestricta, Sí. ¿no? Y van a estar hasta el SOEM, creo que va a ir el SOEM. Claro, sí, Ya sí, van sí, a ir sí. todos ahí. Así Todos, que bueno, se casi todo, espera creo que casi todos los sindicatos ya de una u otra manera de una ya aseguraron, sí, aseguraron que iban a Sí. estar ahí. Bueno, genial. Yo voy a estar ahí. ¿Usted va a ir? Sí, Y como en los 90. En los 90 a mí me pasó esto, esto lo mismo, lo mismo, exactamente igual. En los 90, esta en la mañana- época de Menem, y también marchamos allá lo que era en Buenos Aires, nos han reprimido. Sí, les dieron agua. Sí, gases lacrimógenos, agua, han golpeado a compañeros fuera de la Facultad de Derecho. Ah, mirá, Ahí a pasos de la rural cuando iba ahí. estuvo en Sí, el sí, yo Cachengue, estuve en el tirando Cachengue, piedras sí, y sí. esas No, cosas. tirando piedras no, pero bueno. hubo ahí una anécdota muy, muy interesante que una compañera justo, o sea, colgaron sobre el puente de Figueroa Alcorta, que está ahí a Sí, pasos de la sí. Facultad de Derecho, colgaron una bandera. Ahí empezaron con los gases. Y vino la policía, los quiso golpear, qué sé yo, la chica corre, salta las escaleras de dos en dos para entrar a la facultad, porque dentro de la facultad no se pueden meter.
y la agarran de los pelos y la baja por los... Eso fue terrible los para tirones, todos, claro. fue una cosa así, Claro. sí, pero bueno, me acuerdo que había sido toda una semana bastante desgastante de marchas y marchas y Sí, hubo marchas. tomas y demás, me acuerdo. Hubo, sí, bueno, hubo un buen finalmente quilombo. hubo un logro. Principio a cuarto. Sí, Bueno. aparte hubo mucho, pero mucho acompañamiento de toda la sociedad en esa época. Espero que En esta vez ocasión se pasaron, vamos a repita ver, vamos a ver. y se pueda salvar. Yo en ese momento era alumna de la universidad pública y yo podía estudiar gracias a que hay universidad pública también. Sí, claro. Porque las La gran universidades mayoría- privadas son muy caras las universidades privadas. Y bueno, yo me tuve que trasladar de mi ciudad, me tuve que trasladar a otra para estudiar y yo era, o vivía o iba a la universidad. O sea, Así es. me pude trasladar y pagar los gastos porque no tenía que pagar la educación. Entonces, Ahí va. una universidad sumamente prestigiosa de la cual uno se sentía orgulloso de ser parte. Sí, también, bueno, ¿no? ahora ahí está peligrando, ¿no? Y estudiábamos Que con continúe. libros de juristas que habían estudiado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, entonces era como un doble orgullo. Claro, estudiar ahí sobre Claro. algo de alguien que se había recibido ahí. Claro, tal cual. Así Bueno, que así está la cosa ahora. Así que bueno, nuevamente habrá que salir y a lo mejor cuando sea viejita, capaz que me toque de vuelta. Pero ¿Por qué ojalá no? que Claro, no, porque ojalá viste que que, no, la pero- historia es cíclica, pero bueno. Bueno, en la Argentina todo es cíclico, Clau, Sí, ¿eh? sí, sí, Te ves sí. cuando volvimos a los 90, hoy escuchaste declaraciones de Bullrich y dijo que no es necesaria la universidad pública. Bueno, Bueno, declaraciones ¿qué a mí, querés? ¿qué se Burro, puede sos. esperar de Bullrich más que una bullricheada? No. Pero... De la señora ministra. Dije bien, ¿no? Qué maldad. Dije ministra. Sí, bueno, sí, ella que tome lo que quiera, pero... Tomo vino, me gusta. Ahí va. Está bien, que tome lo que quiera, que tome sangría, que vaya a los asados, todo, que haga lo que quiera, pero bueno, que sea responsable también con las cosas que No, dice. pero todas las declaraciones de los y- funcionarios de Milei No, van no, en ese no, sentido, no, son un sí, desastre, sí, Clau. son El otro día me estaban haciendo acordar a un personaje hablando de los De 90, Capusotto, no. hablando de los 90, No, a Back ver. to the 90s, Sí. de un personaje de Fernando, Fernando Peña, Sí. Reboira Lynch. Sí. ¿Te acordás? sí, Bueno, sí. de si buscás los videos viejos de Reboira Lynch, es un adelantado, o sea, Claro, sí, era un visionario. los sí, tenemos sí. acá. Yo creo que estaba inspirado en algún Lynch por Claro, ahí, claro. en algún Bertie. Un pero, Bertie en un Lynch. pero bueno, Encima tiene el nombre mío, ese guanaco. bueno, pero vos Bertie, sos Beto, él es Bertie, gordo. Bertie, Digo claro. nada. No, vos sos Beto del campo. Claro, sí, claro. sí. Qué bárbaro. Vamos a compartir un tema musical, mejor le ponemos un manto de piedad a este bloque. Dale. Pupila lejana por los pericos. Quédate en sintonía de la radio La Cope. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredos, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad.
Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro. No soy tu hambre ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Kennedy.Río Gallegos y Facebook, Kennedy-Medio Río Gallegos. Te esperamos. De la generación del rock al futuro, la historia se escribe en acordes argentinos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar,
accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Desde los baldíos de la infancia hasta los estadios de la grandeza. El rock argentino es la banda sonora de nuestra vida. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. (14:56) la temperatura en la capital de la provincia, la actual 9 grados 2 décimas sobre cero, de a poquito va subiendo, la térmica 5 grados 3 décimas sobre cero, la humedad 49%, presión en hectopascales 1005.9, el viento sigue soplando del oeste a 30 kilómetros en la hora, la máxima prevista para este lunes 10 grados sobre cero, adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, continuamos en este Fuera de Contexto, Clau.
De a poquito va subiendo la ¿Viste temperatura. afuera Sí, del municipio los dos camiones? sí, compraron un par de Compraron dos camiones. camiones. Sí, No, insuficiente, ¿no? Igual, pero, o sea, bueno, son dos camiones. Sí. Pero bueno. ¿De dónde está sacando plata, digo, se va recaudación? Y bueno, ¿no? Y anunció que la construcción de un polideportivo y Y se viene la paritaria municipal. el y mes se que viene la paritaria, yo Epa, creo que a ahí va. mediados de mayo, no sé, se me ocurre, digo, Sí. capaz que mediados de mayo. Tal vez puedan comer locro los municipales. Acá podemos ponerle la cancioncita esa de, ¿cómo es Pedro? Esa que está de moda ahora, la de Rafaela, Pedro. ¿Cómo es? Pedro, es del año de la cocota esa, ¿no? ¿Cuál De es Rafaela esa? Carrá. No sé, ahora se puso de moda de vuelta, con un mapache así que salta, no sé. Ah, sí. A ver. La tenía, Pedro. la tenía Pedro. Brian la tenía en boca. Vos le Bueno, dijiste. así Ahí le va. vamos a hacer a Pedro Mancilla, tipo No me mediados de puedo mayo. acordar de Sí, esa sí, ca- sí. Me tengo que Ahí acordar de está. esa canción. No sé, Ya sé cuál es. en el video Pedro, venía con un Pedro, vestido Pedro, rojo. Pedro, Esa. Pedro, esa. Sí, esa. esa. Bueno, soy horrible. Yo cantando. Viene. A ver, no. Viene con un vestido rojo en el video. Va recorriendo una ciudad. A ver, no. Sí, sí. Y el mapache quedó haciendo así. Esa cosa buena. Le hicieron un remix Sí, sí, para sí. recordar Así- la gran Rafaela Carrá. Así lo van a tener A al Pedro. amigo Pedro Ahí Mancilla unos días más, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero mediados de mayo, más o menos, yo creo. No me acuerdo qué fecha había Yo creo dado que él en la y qué primera había quincena dicho. de mayo. va a Creo que haber- la primera quincena de mayo va a ya haber va a ser negociación va a haber una paritaria. negociación paritaria porque, bueno, ahora en el mes de mayo, los primeros días de mayo, se va a cobrar el último aumento, que es de 23%. Sí, sí, claro. 23% sobre el sueldo de febrero. Acumula, ¿no? No es acumulativo, no, acumula. es sobre el sueldo de febrero. Ah, ok. Ya se cobró el 25% sobre el sueldo de febrero, ahora el 23% sobre el sueldo de Ahí febrero va, también. ahí va. Y bueno, ya se tiene que volver a renegociar y bueno, y ahí la va llevando, asumiendo un liderazgo, ¿no? Para Sí, de a poquito, lograrlo. sí. Sí, bueno, está Está- mostrando gestión ahora. Ahí sí. Y está gestionando con fondos propios, aparentemente, claramente con fondos propios. Y sí, porque ¿de dónde? ¿De dónde va a sacar? Claro. Bueno. Pero bueno, la buena noticia es que hay dos nuevos camiones recolectores frente al municipio y algunos contenedores que deben ser como la muestra de los contenedores que van a colocar en los diferentes barrios. Sí. Así que bueno, vamos a ver a dónde irán, a qué barrios. Tenemos entrevistado, Clau, porque a propósito de lo que vos comentabas al inicio del programa respecto de lo que está sucediendo en la localidad de Los Antiguos con los Sí. puntajes por las 30 viviendas que Sí. están prontas a entregarse, está del otro lado de la línea Jessica Caballero, vecina de esa localidad. Una de las porque está- aspirantes seguramente Claro. a una de las viviendas. Sí, y están pidiendo que se vuelva a realizar todo el listado de personas a las que se le van a entregar viviendas. Jessica, buenas tardes, desde Río Gallegos te contactamos, Claudia y Beto, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola Jessica, muy bien. Bueno, Jessica, contanos, estuvimos haciendo un poco una introducción respecto de cómo era la situación. Son 30 viviendas para personas con vulnerabilidad social, sobre un padrón de 150 y hay mucho descontento con con los puntajes que se otorgaron a cada una de las familias, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo estás? Mira, te paso a comentar. Sí. Es en realidad nosotros lo que estamos protestando acá, manifestando y dando a conocer es las irregularidades que se dieron para entregar estas viviendas, que son solamente 30. Acá en Los Ujú. Antiguos tenemos un problema habitacional grandísimo, no encontramos alquileres, no hay alquileres y los alquileres están demasiado caros para Sí. el sueldo que nosotros como municipales tenemos. Ujú. Sí, obviamente esto pasa en toda la provincia, pero en la municipalidad acá, por ejemplo, como para darte, yo soy módulo 1 y cobro 170.000 pesos y un alquiler está 150, lo Claro. básico, Claro. sin los servicios. Claro. Es como para poner un contexto. Entonces esto sucede a raíz de que se da el listado a las 6 de la tarde, se pone una imagen en prensa de difusión y se da el listado de las 30 preadjudicaciones. Sí.
Ese día, a las 7:30, ya se empezó a acercar la gente que estaba desconforme en el patio interno del municipio, porque se veía la situación, y acá es un pueblo chico donde nos conocemos todos, que por ejemplo a mí o a Ara, a todos los que están acá, teníamos muchísimas posibilidades de estar en este listado, ya que la vez pasada se entregaron 54 casas y habíamos quedado entre los primeros. Por ejemplo, yo había quedado en el lugar número 3 y ahora estoy en el lugar 63. ¿Bien? Sí. Hay muchísimas, de donde los mire, hay irregularidades grandísimas y graves. Por ejemplo, el índice de la vulnerabilidad, que es lo que estamos nosotros tratando de que se pueda dar a conocer, lo tomaron 3 trabajadoras sociales que presta el IDU, más la secretaria de Gestión Social, que estaba en su momento a cargo, después se le pidió la renuncia a todos los funcionarios que estaban, entonces ahora hay otra persona. Más otra trabajadora social del municipio que puso el puntaje en un prototipo de una encuesta sacada no se sabe de dónde, que es una encuesta de cuántas habitaciones tenemos, y cuánto cobramos y cuánto gastamos, es lo que te preguntaban. Sin ir, la última trabajadora, sin ir al domicilio, ponía el puntaje. Ajá. Claro. Después tenemos, se juntaron en la residencia, que esto no es cosa de nosotros, está en la página de comunicaciones del municipio, en la residencia las 3 trabajadoras sociales puestas por el IDU, más la Secretaría de Gestión Social. Entonces todo indica, o todo lo que quieren que yo manifieste a través de este llamado, es que fue incitado a que algunas personas tengan casa y otras queden afuera. Bien. Aparte, bueno, así hay mucha irregularidad. No se preguntó si... No se preguntó si tenían autos, no se preguntó si tenían autos o no, cuando la ordenanza dice que tenemos un porcentaje los que tienen auto y otros los que no tenemos. Claro. No se preguntó si estaban con la tutela de los hijos, si se encontraba con el progenitor o no. Tampoco se vio de que la gente no vivía acá en los antiguos, le dieron casa a gente que no reside acá en los antiguos, y así millones de cosas más. Ni siquiera los trabajadores fueron capaces de entrar a la habitación o de entrar a algún lugar y poder realizar un informe socioeconómico como lo dice la Escuela de Trabajo Social. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es asesorándonos con la Escuela de Trabajo Social de la provincia para que nos digan si realmente esto es legal. Sabemos que no lo es, desde ya nos dijeron ya no lo es, pero mándenos toda la documentación y la matrícula de quiénes fueron esos trabajadores sociales y por qué gente que como yo tenía las posibilidades de quedar, de tener casa, hoy no la tenemos. Claro. Porque no sabemos qué se vio, no sabemos qué se preguntó, no sabemos, injusticia por todo. Donde mires, se encuentran irregularidades. Cada día que nos hemos juntado acá, vamos escuchando los casos. Bien. Justo estoy llamando del celular de Ara Sandoval, quien es la que publicó en redes, la primera que publicó en redes este disgusto y su fotografía con sus 2 nenes. Claro. Cobra un plan de 25.000 pesos. Claro. 25.000 pesos y tiene el índice de vulnerabilidad re bajo. O sea, lo que entendemos es que mientras más poder económico se tenga, tenías más vulnerabilidad. Y eso no es así. Claro. En concepto de trabajo social no es así. Nosotros no podría ser así. Bien. De esa forma se dibujó y hoy en día son solamente 30 casas. Ustedes tienen esa es la tristeza que tiene mucha gente acá. Claro, ustedes tienen la posibilidad todavía de poder pedir que se revea la situación particular de cada uno. ¿Puede ser que los plazos estarían venciendo en el día de mañana? Mañana vencen los plazos, sí. Y recién el miércoles dijeron que nos iban a dar una respuesta, lo cual los primeros días fue terrible acá con todos los chicos, ver a todos los niños acá y que andaban de acá para allá, de la puerta del concejo iban al municipio, del municipio al concejo, del concejo bajaban, subían y nadie daba una respuesta coherente, ¿no? Se tiraban la pelota unos a otros, ¿no? Lo que después también acá me hacen seña para que cuente
me hacen señas para que cuente que la intendente cuando no, cuando la reunión que tuvimos con la intendente a solas nos ofreció para cesar esta situación, ¿verdad? Un terreno. Le dijimos que no, porque no nos alcanza ni realmente para comprarnos un par de zapatillas, tenemos que elegir entre un par de zapatillas para uno o para su hijo, la verdad, o para comer o para un alquiler, no nos alcanzaría ni para 2 ladrillos. Cuando dijimos eso que no, nos promete un alquiler pagado de 3 a 6 meses, todo para que esta situación quede así. La verdad que no es así, porque en 3 meses más va a pasar la misma situación. En realidad eso, la injusticia que hay, queremos hacer notar que la realidad nos jugaron todos en contra y el más pobre quedó más pobre y sin casa. Claro. Y encima de eso también que me están haciendo señas es la persecución laboral que hay, que la mayoría de los que están acá se les bajó módulo, a mucha gente se les bajó módulo, a mucha gente se echó del municipio, a mucha gente no se le da módulo, no se le da bolsón, no se le da tubo, no se le da leña. Por el hecho de protestar, Entonces, de reclamar por esta crisis situación. En todo aspecto. Bien, igualmente Claro, Jessica, en todo aspecto es una crisis tremenda. Los Antiguos es un pueblo chico, ¿no? Una ciudad chiquita donde, viste que en los pueblos chicos nos conocemos todos, ¿no? Dentro de los 30 ustedes saben perfectamente quiénes son, cuántos hijos tienen, dónde trabajan, cuál es su situación socioeconómica, o sea que ustedes saben los casos que no corresponden. Claro, eso es lo que pasa, gente que tiene terreno pero no lo tiene a su nombre, pero sabemos que tiene terreno, casa, auto, trabajo estable, cobran más de 1 millón de pesos, Claro. entre pareja, entonces nos conocemos todos, Claro. que sabemos todo y sabemos cómo vive cada uno, porque la realidad es eso, sabemos dónde vive, cómo vive, qué hace, qué trabaja y cuánto cobra. Claro. Jessica, ¿y recibieron respaldo del Consejo Deliberante? ¿De los concejales? Por lo menos de los opositores. De los opositores. Sí y no. O sea, hay partes que nosotros nombramos de que nos han respondido y hay otra gente que dice que no. Así que la realidad es que se pasaron como en su momento la bola unos a otros sin saber como qué fue lo que hizo esto. La vez pasada se entregaron 54 casas, habían un montón de carpetas, muchísimas. Y sí, se quejaron, pero se quejaron minoría. Ahora es la mayoría que se queja por una misma situación. Entonces ahí, claro, vemos que en la sociedad está pasando algo que realmente es injusto. No es que son 2 o 3, acá están todas las familias. Cada uno presentó su nota reclamando, hay otra gente que quiso impugnar y tenemos otra nota que es colectiva entre todos nosotros explicando la situación de las irregularidades. Bien, que obviamente el consejo las vio, no pudo hacer nada y la intendente lo mismo. Siendo máxima autoridad, ella agarró y firmó y entregó no hizo ninguna observación, ella misma lo dice, ella no observó nada, pero la verdad que nos parece extraño que esto esté pasando en los antiguos. En principio injusto. ¿Desde cuándo están acampando, Jessica? ¿Desde el fin de semana? ¿Hace cuántos días que están ahí? Desde el día que se entregaron, se pusieron los preadjudicados. El primer día fue en el patio interno y anoche, bueno, pasó una chica la noche acá afuera de la MUNI esperando respuestas coherentes en realidad, porque nadie da respuesta, o todos mienten, o todos... Bien, decía Jessica que toda esta situación que, generó bueno, que se le pida la renuncia a la directora que intervino. ¿Fue la propia intendenta la que le pidió la renuncia? A todos los funcionarios. O sea que de alguna manera está reconociendo que hubo una situación a todos los irregular. funcionarios. Digamos que Y está la verdad reconociendo que de alguna forma, yo ¿no? creo Que ella fue sí, irregular. Ella lo ve de irregular, sí, aparte nos piden pruebas, ¿qué más pruebas de que la gente esté acá? No son Claro. solo dos, somos todas las carpetas que están acá.
Y injusto también para los perjudicados, que es como yo digo, tanto todo el mundo anhela tener un hogar, pero injusto porque mañana o el miércoles le digan, no te toca casa, Claro, Claro. sí, o sí, se sí, dio sí. de baja la lista, o Y no se te dan hizo ninguna esto, explicación. entonces nos pone en eso, no, y nos ponen a eso, a nosotros tener que explicarle la situación a los perjudicados y los perjudicados preocupados porque no saben si van a tener su casa en realidad. Claro, enfrentan a pobres Y contra estamos pobres de alguna forma. esperando que hoy viene el ministro de Seguridad. Sí. Y hoy viene el ministro de Seguridad a los antiguos para ver qué situación, por una situación de violencia también del marido, que de paso me solidarizo con las ediles Irma y Andrea, que son concejales de acá y presidenta del consejo, Sí. quien el marido de la intendente las violentó, las amenazó durante el día jueves 18. Así que también se está repudiando por todos lados de eso. Y hoy, bueno, estamos acá esperando a ver a qué hora llega el ministro de Seguridad, que el viaje es bastante largo, así que no sabemos bien en qué hora. Nosotros vamos a pasar todo el día y toda la noche acá, frente al municipio, hasta que alguien nos dé respuesta, en realidad. Si la respuesta nos dan hoy, nos iremos. Si la respuesta nos dará mañana nos iremos. Y si no, seguiremos. Porque estamos peleando por nuestros hijos y por la injusticia. Perfecto. Bueno, Jessica, nosotros te agradecemos este contacto. No va a ser el único. Seguramente volveremos a hablar contigo para ver qué decisión toma el Ejecutivo Municipal de Los Antiguos. Bueno, muchísimas gracias. De que estén bien. Bueno, Gracias a vos. gracias, Jessica. Hasta luego. Bueno, sí. Sí, Jessica Caballero, una de las personas que está acampando, sí, desde todo el fin de semana esperando que se revierta esta situación de los puntajes. ¿Sueldo de cuánto dijo? 170.000 pesos cobra como trabajadora municipal. Módulo 1. Módulo 1 de la Municipalidad de Los Antiguos, con hijo a cargo, 170 lucas de sueldo, y le bajaron el puntaje para otorgarle la vivienda. Sí, estaba en el lugar 3 y ahora está 63. Claro. Y van a entregar 30 casas. Y van a entregar 30 casas. Así Mamita, que bueno, mamita recién querida. comentaba ella que bueno que se va a acercar el ministro de Seguridad a la localidad de Los Antiguos. ¿Qué va a decir el ministro de Seguridad? Porque tiene que intervenir respecto de una situación que hubo, las amenazas. Una amenaza supuesta, vamos a decir una supuesta amenaza por parte de el esposo de la intendente. el esposo fue de la así. intendente de apellido Pita, Sí. no sé qué, sería policía, por eso que Ah. viene Prodromos. Entonces, Fue a apretar a la claro, gente, tal este cual. hombre. Qué Y qué ella raro, ¿no? hace un comunicado y donde repudia, dice que la presidenta junto a la concejal Andrea Navedo expresan el más enérgico repudio a los recientes actos de amenazas y maltrato perpetrados por César Adrián Pita, esposo de la actual intendenta de Los Antiguos, profesora Zulma Neira, quien, como es sabido, no posee autoridad alguna sobre nosotras en nuestra función como concejales, pero que de alguna manera habían sido agredidas, se sintieron agredidas por esta persona. Pueblo Por chico, eso que- infierno grande, salió a Claro. defender a la esposa, el tipo. Bueno, como parecido a lo que pasó en Puerto Santa Cruz, algo. Claro, Salió a defender las esposas, ¿viste? porque Borges mandó a la esposa del ex intendente a otro lugar Sí, de sí, trabajo. el saltó otro le Néstor dijo, González, claro, bueno, sí. le dijo, Acá yo no te tengo miedo, ¿qué te pasa, chavo? Así nomás. así, está picante. Está picante, está picante Los Antiguos. Escuchamos a los Rodríguez sin documento, quédate en sintonía de la radio La Cope en el 100.9 del dial, 51 60 51 para que te comuniques con esta radio. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces
dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro en la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Déjame el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te guarda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Quiero ser el único que te guarda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Ay, quiero ser el único que te guarda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contactate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, .kennedy.Río Gallegos y Facebook, .kennedy_Río Gallegos. Te esperamos. De la generación del rock al futuro, la historia se escribe en acordes argentinos. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. ¡Atención Santa Cruz! Ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Desde los baldíos de la infancia hasta los estadios de la grandeza. El rock argentino es la banda sonora de nuestra vida. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, quédate con nosotros. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros